Buenas tardes, hermanos. Tengan todos ustedes. Primeramente, gracias a nuestro Dios, hermanos, porque nos ha permitido el privilegio de estar nuevamente en este lugar. Gracias también por las lecciones que han traído nuestros hermanos, los cuales también han redundado para edificación de nuestra propia vida espiritual, que pienso que es lo que la iglesia quiere en este día y que también es la voluntad de Dios. Gracias también a los hermanos que me hicieron la cordial invitación, hermanos, para venir a llevar el mensaje divino de Dios, aquello que el Señor nos ha dado, hermanos, y que no debemos quedarnos con Él, no debemos guardarlo, sino que debemos esparcirlo, así como el sembrador esparce el trigo, el maíz, la avena y la cebada, con el propósito único de que la iglesia de Cristo sea una iglesia bien alimentada, sea una iglesia fuerte en extremo, dispuesta para toda buena obra. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, para ya no ir más allá acerca del tema que va a ser expuesto en esta tarde. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos del 42 al 47. Un trozo bíblico muy bien conocido por muchos de ustedes, por no decir por todos. Hechos 2:42, hermanos, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, como ya se ha dicho muchas veces, el tema general a tratar en esta serie de predicaciones es la iglesia de Cristo enfrentando el futuro. Y ya vimos, hermanos, algunas cosas de las cuales la iglesia de Cristo debe enfrentar el futuro en su unidad y en su misión. Y los hermanos nos hablaron ampliamente al respecto, dándonos así una amplia explicación de lo que la iglesia de Cristo ha de hacer, de lo que la iglesia de Cristo ha de obedecer, lo que la iglesia de Cristo habrá de someterse a la voz de su marido, no a la voz de los predicadores, no a la voz de los ancianos, no a la voz de los pastores, sino a la voz del marido, porque el marido es el que manda en la casa, el marido es el que manda en la iglesia, y el marido de la iglesia es Cristo. Muy bien. A mí me ha tocado, hermanos, hablar sobre un tema que identifica
un tema que nombra, un tema que hace saber a la iglesia cómo mostrarse en el tiempo futuro. El tiempo futuro que viene, hermanos, es un tiempo terrible. Es un tiempo peligroso, así lo dice Pablo. Es un tiempo, hermanos, en el cual, si no estamos bien afirmados, si no estamos bien parados, si no sabemos a ciencia cierta, con toda visión espiritual, el deber de todos nosotros, les aseguro, hermanos, la iglesia de Cristo puede sucumbir, basado en aquello de: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Cristo ya vislumbraba el futuro, conociendo perfectamente, hermanos, lo que iba a venir. Tenemos un futuro turbulento, un futuro en el cual la iglesia de Cristo debería de conocer, o deberíamos de conocer, la verdadera voluntad de nuestro Padre Celestial. Por lo cual, el tema a tratar, hermanos, es la iglesia de Cristo enfrentando el futuro en su identidad. Ese va a ser el tema. Primeramente, respecto a su nombre. Sí, hermanos, la iglesia de Cristo tiene que saber que escrituralmente hay base bíblica para su identificación, y que esto no lo debe hacer solamente por enseñanza, sino que debe hacerlo por práctica. Y la primera identificación para la iglesia la encontramos en Efesios capítulo 2. Vamos a ver qué dice allí, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo debe de identificarse la iglesia? ¿Cómo debe darse a conocer la iglesia? ¿Cómo debe reconocer el mundo pagano a la iglesia? ¿Cómo debe reconocer el mundo sectario a la iglesia? Debe reconocerla como la familia de Dios, de acuerdo a este pasaje. No sé cómo vayamos a hacerle, hermanos, pero tenemos que predicar, tenemos que hacer, tenemos que mostrar que somos la familia de Dios. Ahí donde hay sencillez, ahí donde está la humildad, ahí donde está el amor en raudales, la gente que nos visita tiene que ver que verdaderamente la iglesia de Cristo es una familia de Dios. ¿Cuántas familias hay en todo el mundo? No lo sé. El mundo está compuesto por muchas familias, pero de todas esas familias, Dios ha sacado uno de acá, dos de allá, tres de allá, cuatro de allá, para formar una familia para identificación de la iglesia. ¿Cómo podemos llamar familia de Dios a una iglesia que se envidian unos con otros como los corintios? ¿Cómo podemos llamar a una iglesia familia de Dios en una iglesia donde hay pleitos, contiendas, diferencias y no se llega a la madurez? Siempre es un revoltijo, siempre es lo mismo y no hemos entendido lo que soy o lo que somos
como miembros de la Iglesia de Cristo. Ya no somos advenedizos, ya no somos extranjeros, ahora somos conciudadanos de la familia de Dios. Y decir familia de Dios es decir algo sumamente grande. ¿Cómo le van a hacer los adolescentes cristianos? ¿Cómo le van a hacer los jóvenes cristianos? ¿Cómo le van a hacer los adultos cristianos? ¿Cómo le van a hacer los ancianos cristianos para formar una verdadera, una auténtica, una real familia de Dios que eche su luz, que eche su sal, que eche su testimonio y que el mundo verdaderamente diga: esta es la familia de Dios? Hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por practicar. ¿Y qué está haciendo la Iglesia de Cristo? Muchas de las iglesias de Cristo, hermanos, están durmiendo. Estamos descansando. Estamos dejándole la partida al enemigo. Satanás hace de las suyas. El mundo hace de las suyas. El mundo sectario hace de las suyas, y la Iglesia de Cristo no se identifica como la familia de Dios que es. Familia compuesta por reyes, ministros, sacerdotes, hombres regenerados que les importa a Dios y que les importan las almas. La identidad de la iglesia, hermanos, entonces respecto al nombre, debe ser identificada como la familia de Dios. Hay que trabajar mucho para dar esta identificación. ¿Cómo más es identificada o debe ser identificada la iglesia de Cristo? Vamos a ver 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 3, verso 15, leemos esto: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo se identifica la iglesia de Cristo? Se identifica como la casa de Dios. Algo maravilloso, algo espléndido. ¿Se imaginan? Venir a este lugar, a la casa del ser más poderoso del universo y de la tierra misma. Venir a este lugar y vivir nosotros conforme a la voluntad nuestra y no a la voluntad de Dios. Estamos en la casa de Dios. ¿Por qué algunos platican? ¿Por qué algunos duermen? ¿Por qué algunos conversan a la hora de la predicación? No hay respeto, no hay reverencia. Si estamos en la casa de Dios, la iglesia es la casa de Dios. El hombre verá en realidad que la iglesia es la casa de Dios. El hombre sentirá reverencia al llegar a la casa de Dios. El hombre sentirá la santidad que hay en la casa de Dios. El hombre sentirá la pureza que hay en la casa de Dios. Sentirá la devoción. Sentirá el apego. Eso solamente la gente lo va a sentir. No es la casa de nosotros, hermanos, para hacer y vivir y andar y venir y visitar así como nosotros queremos. No es así. Quien no ha entendido esto, quienes no hemos entendido esto, hermanos, estamos
fuera de esto, porque es lo más sagrado, es lo más santo, hermanos, lo de Dios, venir a la casa de mi Padre Celestial, que me dio la vida, que me dio el ser un cristiano, el ser un servidor en la obra redentora en la cual Él vino a morir. Es lo más maravilloso. Tenemos que entender lo que es la casa de Dios. Que el mundo diga, la iglesia de Cristo es la casa de Dios. Que el mundo sectario diga, la iglesia de Cristo es la casa de Dios, porque se hace lo que Dios dice. Que el diablo se humille y diga, verdaderamente han probado del Espíritu, verdaderamente se han comido la doctrina, verdaderamente han leído la palabra, verdaderamente han memorizado, verdaderamente han meditado, verdaderamente han aprendido, verdaderamente están practicando. Estos sí son la casa de Dios. Pero cuando el diablo nos ve medios tibiones, medios indiferentes, podría ser la casa de Dios si pudieran tomar más en serio las cosas que Dios dice. De manera es que se identifica la iglesia como familia de Dios realmente, vive como familia de Dios, amando a nuestro Dios en las buenas y en las malas. En la enfermedad, amo a mi Dios. En la salud, amo a mi Dios. En la miseria, quiero a mi Dios. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, mi amor es mi Dios. Eso es lo que Él quiere, hermanos. Por eso, la iglesia de Cristo es una iglesia muy privilegiada de los grupos sectarios, pero tiene que dar el ancho de su responsabilidad. Si no, no podemos, hermanos, llevar esa identificación al mundo. Donde hay envidia, donde hay avaricia, donde hay hipocresía, donde hay adulterios, donde hay fornicaciones, donde hay todo tipo de impureza, y la iglesia lo acepta, en la casa de Dios no hay ninguna cosa inmunda que haga abominación o mentira. Ahí solamente van a estar los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Porque si fuera así, que en la casa de Dios se valiera de todas y de todo, entonces todo el mundo, hasta el pueblo sectario, también es casa de Dios, porque ahí se vale de todo. Y no solamente ellos, también el mundo pagano es casa de Dios, porque ahí se vale también eso. La iglesia de Cristo debe ser una iglesia pura, santa, amable, benigna, llena de amor, llena de paciencia y llena de responsabilidad para ganar las almas. Nos identificamos como familia de Dios. ¿Realmente vivimos como familia de Dios? ¿Realmente nos identificamos como casa de Dios? Dice el versículo de 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. Este también es otra identificación. Iglesia de Dios. Es una base bíblica para la iglesia, para que la iglesia verdaderamente sepa que es un pueblo elegido de todos los pueblos, traído aparte, traído de las tinieblas a una luz admirable, puesto con una Biblia en un lugar
para que pueda llevar la adoración de la que se nos hablaba hace un tiempo. Podemos nosotros decir, es aquí la iglesia de Dios, porque no hay un plan que la iglesia haga que todos, hasta los recién convertidos, apoyan todo el plan de Dios. Hasta los recién convertidos salen a propagar el camino de Dios, el evangelio de Dios. Entonces, si es la iglesia de Dios, así debe conocernos el mundo, hermanos, como iglesia de Dios. Pero a la iglesia de Cristo el mundo no la mira así. ¿Saben cómo mira el mundo a la iglesia de Cristo? Pónganse a pensar. El mundo a la iglesia de Cristo, en muchos lugares, la mira como cualquier otro grupo religioso. ¿Por qué? Porque hay hermanos que se van a los bailes y el mundo mira a esos hermanos bailando. Hay hermanos que en la tibieza de su vida espiritual andan en otros excesos mundanos y el mundo ve ese. ¿Quién es ese? Ahí se reúne en la iglesia de Cristo en la Northside. Entonces, es otro grupo religioso, es un ejemplo solamente, hermanos, no es que sepa algo de ustedes. Y así en cada congregación. El mundo no ve una iglesia de Dios, no ve una iglesia fuerte, no ve una iglesia celosa, una esposa verdaderamente pura, una esposa verdaderamente casta, que está dispuesta a someterse a la voluntad del marido, pese lo que pese, y cueste lo que cueste. Si no es así, todavía nos falta para llevar ese nombre, iglesia de Dios. Y por último, en cuanto a este primer asunto, en su identidad respecto a su nombre, se conoce también como iglesia de Cristo, porque es lo que la Biblia nos dice desde el primer siglo. No podemos nosotros cambiar por un nombre seductor, algún nombre atractivo, un nombre que nos impacte, no podemos. Se predicó en el primer siglo iglesia de Cristo, pasa el siguiente siglo, sigue siendo llamada iglesia de Cristo, pasan los siglos a nuestra vida y tiene que ser llamada iglesia de Cristo. Pero iglesia de Cristo en la doctrina y en la práctica, hermanos. No nomás de nombre. Dice la Escritura, tiene nombre de que vives y estás muerto. Tiene nombre algunas iglesias de Cristo, iglesia de Cristo afuera, y unos miembros llegan tarde a adorar a Dios. Otros se duermen en la adoración a Dios. Otros pleitean dentro del culto y el mundo ve esto. ¿Es iglesia de Cristo en doctrina y en la práctica? Cuesta ser iglesia de Cristo en doctrina y práctica. Hay iglesias que son iglesias de Cristo en pura teoría, hermanos, pero ya en disciplina y práctica le han dado la espalda al Señor. Y cuando la iglesia espera esto así, cuando Cristo venga a recogerla, ustedes pueden imaginarse que el Señor va a decir, venid, benditos de mi Padre, y entren al gozo de su Señor. ¿No va a decir eso el Señor? Porque hay muchos versículos que nos instan a la fidelidad, a la lealtad, a la devoción, a la consagración, al apego de las Escrituras. Hay muchos versículos, hermanos, que nos hablan de eso.
Y cuando algún ministro se apega a la Escritura, cuando un ministro se pega a la práctica, ¿qué dicen? Es un extremista, no es cristiano. ¿Por qué? Porque llevamos un vaivén de acuerdo a nuestra voluntad, no a la voluntad de Dios. Eso sí que no, hermanos. Muchas de las veces esto pasa. Llevar la doctrina, practicar la doctrina produce lágrimas. Llevar la doctrina, predicar la doctrina produce enemigos, produce sufrimientos, produce insomnios y cuántas cosas vienen a la vida del cristiano. ¿Qué me queda a mí? ¿O qué puedo esperar de Dios si me acondiciono, me adapto a la iglesia de Cristo en algunos lugares donde ya imperan, donde ya dominan, donde ya gobiernan, donde ya subyugan algunos cristianos o algunos hombres que se dicen cristianos? No puedo hacer eso porque estoy dando la espalda al Señor, estoy dando la espalda a Dios, me estoy saliendo del reglamento, ya no estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios debe gobernar en la iglesia. Dios debe ser adorado en la iglesia con toda la limpieza, con toda la pureza, hermanos, con toda la entrega en espíritu, alma y cuerpo. Así dice la Escritura. Nosotros buscamos un seguimiento a Cristo superficial, no de cerca, sino de lejos. Cuando me convenga, te sigo, y cuando no me convenga, adiós, que te vaya bien, y de lejos te miro. Nada de eso, hermanos, va a ser para bien en la iglesia de Cristo. Debería recordar que la iglesia de Cristo es una familia escogida, es una familia separada, es una familia admirable, diría yo, un linaje escogido, dice Pedro, una nación santa, es un real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para que llevéis las virtudes a los que están allá afuera, para que lleves los mandamientos bíblicos, para que llevemos las promesas de Cristo. ¿Qué podemos decir a esto? Si lo dice su palabra. Los primeros cristianos se identificaban así. En sus errores e imperfecciones se identificaban así. Porque la imperfección en la iglesia se toleraba mientras no llegaba a la madurez. Pero si la madurez se tardaba, la disciplina caía sobre la iglesia. De esto vamos a hablar más adelante. La iglesia de Cristo enfrentando el futuro en su identidad respecto a su doctrina. El mismo plan de salvación, hermanos, que se enseñó en el siglo I. El mismo plan de salvación que traía a las almas es el mismo plan de salvación también en este año, en este siglo, en este mes y en este día. El oír la palabra de Dios, el creer profundamente la palabra de Dios, el arrepentirse de los pecados, el confesar el nombre de Cristo, el bautizarse para que sean perdonados vuestros pecados. Esa es la doctrina del Señor. Habríamos de agarrarla con toda el alma, habríamos de agarrarla con todo el espíritu, deberíamos de agarrarla con todo el ser, deberíamos atesorarla en todo nuestro ser y decir: gracias, Señor, porque me has dado un plan de salvación. Escríbelo en mi mente, escríbelo en mi corazón,
escríbelo en mi alma y no permitas que jamás lo olvide. Pasan los meses, pasan los años, pasan los siglos y la iglesia de Cristo tiene que ser iglesia firme en su identidad en cuanto a su doctrina. No debe desaparecer porque entonces se sale del camino. Andan por ahí algunos que también formulan su propio plan doctrinal. Solamente te tomo de las manos, te llevo a la pileta, te zambullo en el nombre de Jesús y con eso. Y otra interpretación errada dice: no es necesario el bautismo, solamente levanta tu mano, cree en el nombre del Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. La iglesia de Cristo no debe perder su visión. Hasta los niños de la iglesia de Cristo deben saber el plan de salvación. Cometemos un error muy grave muchos de nosotros los cristianos. Este error no se da solamente en los adolescentes, no se da solamente en los jóvenes, no se da solamente en los adultos, sino también en los ancianos. Somos bautizados, pasa el tiempo, alguien os pregunta el plan de salvación, ¿y qué dice el cristiano? No lo sé. ¿Y cómo que no lo sabes si ya lo hiciste? No sé, pero no lo sé. Debería describirse, hermanos, el plan de salvación en cuanto a la doctrina, no en el cuaderno. ¿Sabe qué hacen, hermanos? Escriben el plan de salvación, que es la ley de Dios, en un cuaderno. Qué bonito estuvo el tema del hermano. Mira, estos homiléticamente son los 5 puntos. Pero no dice Dios que los escribamos allí en el libro. La profecía dice que debería ser escrita en la mente y en el corazón. En las tablas del corazón. ¿Tienes escrito el plan de salvación? ¿Tus hijos tienen escrito el plan de salvación? Escrito con el Espíritu de Dios, con la llama de fuego de Dios, con la voluntad de Dios. Lo han nacido los niños, tus niños, que has enseñado, de tal manera que si alguien, cuando ya sean grandes, quieren cambiarle la manera de pensar, no van a poder, porque esta doctrina debe ser identificada hasta por un niño de la iglesia de Cristo. Lo que ustedes quieran, hermanos, la desidia, la falta de tiempo o la irresponsabilidad nos ha hecho que no hagamos este tipo de trabajo con los de nosotros. ¿Y ustedes creen que al no dolernos nuestros hijos, podríamos dolernos los extraños? ¿Ustedes creen que si no nos duelen las personas que son carne de nuestra carne, huesos de nuestros huesos, ser de nuestro ser, podría dolernos algún extraño? ¿Podría amar algún enemigo? No, porque no llevo ese calor, porque no llevo ese celo, porque no llevo ese fuego que sentía Jeremías en cuanto a la doctrina. La iglesia de Cristo tiene que conocerse en todo lugar por el plan de salvación, pero también tiene que conocerse por el plan de adoración, hermanos. El plan de adoración para que se pueda decir claramente que la iglesia de Cristo verdaderamente está adorando al Padre en espíritu y lo está haciendo en verdad.
¿Cuántos de nosotros cada domingo se practica el plan de adoración? Cada domingo se hace el plan de adoración. ¿Alguien allá afuera os pregunta en el trabajo? ¿A los estudiantes les preguntan en las escuelas? ¿Cuál es el plan de adoración que llevas en tu congregación? ¿Dicen ellos? ¿Algunos de ellos? No sé. ¿Qué hacen en tu congregación? Cantamos a Dios, oramos a Dios. ¿Ese es el plan de adoración completo? No. No saben nuestros hijos, no saben nuestros miembros. A veces ni nosotros mismos sabemos. Alguien nos hace una pregunta: oye, ¿cuál es el plan de adoración? Oye, no me había puesto a pensar. ¿Dónde están las citas? ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué bases hay? ¿Qué fundamento hay para el plan de adoración? ¿Lo compusieron ustedes mismos? ¿Lo encontraron en algún libro? No, aquí viene. Es cantarle a Dios, es orarle a Dios, es estudiar de Dios, es participar de la cena, es participar de la ofrenda, es participar de la predicación. Así, con esa entereza, hermanos, y con esa resolución, tiene que saber el mundo que la iglesia de Cristo sea identificada por su doctrina, y que de ahí, ni el pecado, ni el mismo diablo pueda movernos, hermanos, de esta manera de la que hemos aprendido la Santa Escritura. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Una plática amena con un discípulo amado. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una iglesia estable, es una iglesia fuerte, es una iglesia excepcional, es una iglesia admirable, que ni el diablo mismo puede raerla de la tierra, sino por la voluntad de Dios. ¿Cómo estamos entonces nosotros? ¿Por qué nos debilita una falta de un saludo? ¿Por qué nos debilita la miseria? ¿Por qué nos debilita la falta de algún trabajo? ¿Por qué nos debilita la incredulidad del mundo? La multiplicación del pecado, ¿por qué nos debilita? ¿Por qué andamos arrastrando el ánimo por los pisos cuando tenemos al Dios viviente y verdadero? Tenemos a Cristo de nuestra parte, somos un pueblo elegido, escogido excepcionalmente de todos los pueblos para ser traído, para aprender claramente el plan de adoración. Hablarlo, decirlo, sentirlo y vivirlo todos los minutos de todos los días de nuestra vida, hermanos. Vamos pidiéndole a Dios que nos enraice, vamos pidiéndole a Dios que nos cimiente, vamos pidiéndole a Dios que nos pare y que nos afirme, y que nadie, absolutamente nadie, pueda venir a movernos de nuestra manera de pensar. Hombres, iglesia de convicción doctrinal es lo que Dios quiere. Decía un hermano: yo no sé si lo que la Biblia dice y a la iglesia donde pertenecemos es lo cierta. Yo no sé, hermano. Hermanos así, ojalá y no haya aquí, porque hacen más mal que bien a la iglesia del Señor. La iglesia de Cristo enfrentando el futuro, hermanos, en su identidad respecto a su doctrina en cuanto a la disciplina. Sí, hermanos. Este es un trago de ajenjo. Este es un trago amargo. Pero allí está escrita. El Nuevo Testamento está saturado, está atestado de versículos que nos hablan respecto
a la disciplina que es una parte doctrinal de la Iglesia de Cristo. Vamos a echarle un vistazo a la disciplina del Antiguo Testamento para venir luego y hablar de nuestro Nuevo Testamento. Si alguien era sorprendido en adulterio, si alguien violaba el día sábado, si alguien hacía cualquier otra infracción de la ley, ¿qué hay que hacer con él? Sáquelo toda la congregación, póngalo fuera del campamento y toda la congregación apedréelo. Y los familiares tiren las primeras piedras. Qué feo. Qué feo que estuviéramos en aquella ley. Un día hayan un hombre, hermanos, por ahí juntando leña. Me imagino y me atrevo a pensar que a lo mejor aquel pobre hombre, al andar juntando la leña, hermanos, me imagino que a lo mejor era tiempo de frío. O a lo mejor sus niños tenían hambre, pero era un día sábado. Voy a juntar la leña para que hagan tortas a mis pequeños. Pero lo ve por ahí el pueblo de Israel. No le pasa por alto la fechoría que andaba haciendo, porque según la ley era transgresión a la ley, así como hacemos a veces nosotros. Vemos un hermano que hace una cosa y en lugar de hacerle algo, decirle algo, pasamos eso por alto y aquí todo queda entre familia. Nada ha pasado. Allá no fue así. Lo encuentran violando el día sábado, lo traen ante Moisés, ante Aarón y ante la congregación. ¿Qué hay que hacer con él? Dice Moisés, voy a hablar con Jehová, que él me diga lo que hay que hacer con él. Cuando Moisés habla con Dios, le dice Dios, el tal muera irremisiblemente. Es disciplina. Y podríamos decir nosotros, es un Dios cruel, es un Dios sin misericordia, es un Dios despiadado. ¿Por qué no lo perdonas? ¿Qué se hace con andar juntando leña? Dios dijo, llévenselo y apedréelo toda la congregación hasta que muera. Disciplina en el pueblo de Dios, ¿verdad? Qué bueno que no estamos allá, pero sí estamos en un pueblo donde el que causa divisiones en contra de la doctrina que habéis aprendido, apártate del tal. Si alguno en la iglesia es borracho, es fornicario, adúltero, maldiciente, avaro, con el tal ni aun comáis. Y el hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, porque él se ha pervertido. Ah, qué fuerza necesita la iglesia para hacer esto. Porque es mi padre el que anda haciendo esto. ¿Cómo voy a separarme de él? Fíjate, no lo vas a apedrear, no lo vas a quemar, solamente te vas a separar de él para que él vea que en la casa santa de Dios no se permiten esas cosas. Pero agarra los sentimientos sobre la doctrina. Una iglesia espiritual, una iglesia fuerte, una iglesia que sabe cuál es la responsabilidad en cuanto a su doctrina respecto a la disciplina, sabrá tener el suficiente amor para amonestarlo en amor y sabrá tener el valor suficiente para separarlo
de la comunión. Pero una iglesia que no ha crecido se enreda en el sentimentalismo y dice, no puede ser posible que yo vaya. No es de Dios. Es de Dios, hermanos. Los textos están bien claros. Si no es de Dios, entonces los textos no son de Dios. Y esos textos los agregaron los escritores. Alguien los escribió ahí, porque esos no son de Dios. Pero no, tenemos esa disciplina que si el esposo es cristiano y te engañó y vives con él, así como él se va a ir al agua de fuego, también tú, por no tener valor, de apartarte. Y si la iglesia sabe y toda la iglesia consiente con él y así lo tienen, no quiero ni pensar, hermanos, lo que va a pasar con la iglesia. Porque Dios ha dejado una ley. Es una ley de gracia, es cierto. Es una ley de libertad, pero es una ley que nos lleva a la obediencia. Cómete el libro, le dice el ángel a Juan. Primero, cuando te lo comas, te vas a ver bien dulce como la miel. Cuando lo hayas digerido, te vas a ver amargo como el ajenjo. Y cuando llega la disciplina, es cuando hay que tomar el vaso lleno de ajenjo. La copa que el Señor me da, ¿no la he de beber? Claro que la he de beber. Por eso me llamo cristiano. Por eso soy cristiano. Por eso soy ministro. Por eso soy sacerdote. Por eso entiendo bien la ley de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero los que no son de Dios, no oyen las palabras de Dios. Y cuando se trata de disciplina, hay muchos que no oyen. Porque el ministro hace su deber. Nosotros, como ministros, no podemos disciplinar a una persona. Si la iglesia no participa en todo, no se puede. Pero hermanos, la identidad de la iglesia debe de estar permanente en disciplina. ¿Por qué se come con los adúlteros cristianos? ¿Por qué se come bien a todo dar con los borrachos? ¿Por qué se come, hermanos, con los que andan en fornicación, en robos y en hurtos dentro de las familias cristianas? ¿Por qué comemos con ellos? ¿Se está identificando la iglesia por su disciplina? ¿Están poniéndose en un plan obediente a Dios? ¿O no hay valor para esa separación? Debe de haber ese valor. ¿Cuántos enemigos tiene la iglesia por la disciplina? ¿Cuántos aborrecen a la iglesia por la disciplina? ¿Cuántos se han corregido por la disciplina? Hay iglesias donde no conocen la disciplina. Hay iglesias donde prefieren no tocar ese tema de disciplina. Aquí estamos para tocar cualquier punto que la Escritura diga, porque para eso hemos venido. Nos han invitado para hablar de Dios, nos han invitado para hablar de Cristo, nos han invitado para hablar de la Biblia, y la Biblia dice eso. Si alguien anda desordenadamente, apártate de él, para que se avergüence, para que sienta que en la casa de Dios no se admite eso. La identidad de la iglesia de Cristo, hermanos, respecto al testimonio. También en el pasaje que leímos, ahí habla del testimonio de la iglesia. ¿Qué dice la Escritura? La iglesia en este mundo, hermanos, es tenida como una carta abierta, donde el mundo viene y lee en las líneas de esa carta. Luego va y se presenta al Evangelio y hace los pro y los contra en cuanto al Evangelio.
en la iglesia de Cristo de determinado lugar, si van de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí dice puntualidad, ahí dice honestidad, ahí dice reverencia, ahí dice responsabilidad, ahí dice apoyo, ahí dice unidad, ahí dice amor, ahí dice sencillez. Esa es la iglesia de Cristo en su testimonio. ¿Será que el mundo dice, hermanos, de la iglesia esta eso? ¿O de las congregaciones ve una carta escrita con puras malas noticias? El hermano cristiano es domingo y aquí está en su casa celebrando con sus familiares. Dice el inconverso, ¿ustedes creen que no se fijan? Ustedes los invitan a ellos a la reunión y ellos no quieren venir. Pero nomás falten ustedes y los tienen bien checaditos. Aquí andan una carta o 2 cartas o 3 cartas que no fueron al templo y ahora es día domingo. Sus familiares, cuando llegan sus familiares de lejos y es día de adoración, es día de reunión, allí, hermanos, se necesita la casta, ahí se necesita la religión, ahí se necesita la devoción para dar testimonio de que somos cartas abiertas que dicen verdaderamente este hombre está dedicado a Dios. Y eso van a ser desde los familiares hasta nuestros vecinos, hermanos. ¿Qué dice este sector de la iglesia de Cristo de este lugar? ¿Se identifica por su testimonio? Palabra irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga que decir nada. O aquel que ve la iglesia adorna la doctrina del Señor diciendo, verdaderamente, este es un hombre de Dios. Ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, ha sido sacado del pecado, vive verdaderamente cerca de Dios, habla la palabra de Dios y vive la palabra de Dios y realmente es fiel a Dios. Qué bonito que así sea. Respecto al testimonio, la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, se le dijo al cimiento de la iglesia, que después vino a ser toda la iglesia en sí. Aquella amabilidad a los visitantes, hermanos, aquel saludo caluroso a los hermanos, aquel abrazo, aquel estímulo, aquella exhortación, aquel amor, aquel sentir a los hermanos, da el sabor a la iglesia. Sois la sal de la tierra. Cómase algo sin sal y no es de nuestro agrado. Cuando la iglesia no tiene sal, no tendrá crecimiento, no tendrá miembros, no tendrá ánimo de seguir a Dios, no tendrá ánimo de predicar, no tendrá ánimo de cambiar, no tendrá ánimo de hacer nada, porque la iglesia es la sal de la tierra. Somos sal para los compañeros de trabajo, somos sal para los visitantes, somos sal para los vecinos, somos sal para los conocidos, somos sal para los desconocidos, estamos como una iglesia bien sazonada. La iglesia debe de identificarse en su testimonio como una iglesia que tiene sal, no de más ni de menos, solamente el sazón que gusta y atrae y convence. Y por último, respecto a su testimonio debe de identificarse
como la luz del mundo. Dios siempre ha estado interesado en la luz. Volteamos en el día hacia arriba, un precioso sol. Volteamos por las noches, una preciosa luna. Y también estrellas. Venimos por el camino viajando y también luces en las ciudades, luces en los pueblos, luces en los muebles. Se ve todo bien hermoso, lleno de luz. La iglesia debe ser un fanal, debe ser un reflector, debe ser un foco que alumbre verdaderamente mucho terreno a la redonda, para que alguien diga: ahí se ve una luz no muy tenue. Hay luz suficiente ahí para ver, para que el ciego mire, para que el cansado venga a refugiarse, para que el que no puede ver bien pueda encontrar el refugio. Son la luz del mundo. Hermanos, ¿cómo nos estamos identificando al mundo? ¿Y cómo queremos enfrentar el futuro turbulento y de tinieblas que viene, que está por venir? Nos esperan momentos difíciles. Hay mucha gente asustada por eso de la guerra, hermanos, del Oriente. Y hay psicosis y un nerviosismo tremendo porque aquellos están echando bombazos, hermanos. Hay personas que están asustadas por la guerra que viene. Y hay cristianos que también en la iglesia están asustados porque a lo mejor se pasa un misil para acá y nos destruye a todos. Les digo a los hermanos, no nos preocupemos por la guerra. Ya oramos a Dios para que la guerra no se diera. Tal vez estamos orando en contra de una profecía de Dios. La profecía de Dios tiene cumplimiento. La guerra ya se dio. Hay muchos muertos en aquel lugar. Ya no nos preocupemos por la guerra. Vamos a preocuparnos por salvar almas y estar firmes en Cristo. Y que llegue la guerra y nos destruya a todos, pero fieles en el Señor, siendo identificados con el nombre de la iglesia, siendo identificados con la doctrina de la iglesia y siendo identificados con el testimonio de la iglesia. Y que venga la guerra, hermanos, y todos en paz. Lo malo es que si no estamos dando testimonio bueno y se viene la guerra, ahí se acabó todo. Que Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por su atención y voy a dejar el lugar al hermano que corresponde. Gracias.